siempre un porqué, una luz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según escucháis este programilla. Como bien sabéis, todos los jueves vamos a tener un curso sobre algunos temas, y este primero es sobre el perdón, ¿no? Sobre cómo perdonar. Eso parece una cosa que es, pues ¿cómo perdonar? Pues ya está, el Señor te ha perdonado, pues tú perdonas también. Pero no es así, sobre todo en las grandes afrentas, en las situaciones difíciles. Uno tiene que hacer un recorrido en relación a ese perdón, ¿no? Porque una de las cosas importantes que vamos descubriendo es que necesitamos perdonar. Ya no es solo porque el Señor nos pide que perdonemos, no solo porque es una ley de Dios, sino porque nos ayuda a nosotros a seguir caminando, a seguir luchando. Como bien sabéis, el libro que va a seguir, por ahí, como lo está puesto. Y bueno, cada jueves va a ir saliendo como media hora sobre este curso, ¿no? Y vamos a ir siguiendo primero un par de introducciones que aparecen también en este libro, y luego lo ha dividido en 12 pasos a la hora de poder llegar a ese perdón que nos puede ayudar a nosotros a sanar, ¿no? A sanar el corazón, ¿no? Pues en relación a esto, el autor, lo primero que comienza después de una pequeña introducción, ¿no? Es que dice la importancia del perdón en nuestras vidas, que es lo que yo acabo de decir. Dice, ¿queréis ser felices en un instante? Usa a un autor, ¿queréis ser felices en un instante? Pues vengaos. ¿Queréis ser felices para siempre? Perdonad, ¿no? Nosotros necesitamos el poder perdonar a los demás, porque efectivamente vivir con un resentimiento constante puede hacer que nosotros nos rompa la vida porque ese resentimiento, ¿no? Perpetuo en nuestras vidas hace una cosa, y es que nosotros lo logramos enormemente. Es como vivir irritado, pero no solo irritado, sino también irritando a los demás, porque llega un momento en que dice uno, ya no puedo más. Eso exige mucha energía, exige también mucho estrés constante, ¿no? Y ese estrés constante, que te acuerdas de cosas, que algo te lo recuerda, sabes que te lo recuerdan, pues eso hace que al final uno no pueda vivir totalmente feliz, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos, ¿no? Ese perdón en nuestro corazón de cara a los demás, los que nos han hecho el mal, ¿no? Dice, el autor dice, mientras que la cólera es una sana emoción, porque te cabrea, y eso es normal, cuando pasa algo, lo normal es que te cabrea. Dice, el resentimiento y la hostilidad constante es una actitud defensiva siempre alerta, que lo que hace es desgastar nuestra vida, es una cólera disfrazada y constante, ¿no? Ese resentimiento. Por eso es tan importante que nosotros podamos seguir caminando, ¿no? Es una de las cosas que le insiste mucho, porque si no, al final lo que hacemos es que nosotros estamos como anclados al pasado, ¿no? El recuerdo del pasado vuelve una y otra vez y al final destroza el corazón, ¿no? Y entonces no hay ya vínculos nuevos, afectivos, ni proyectos nuevos, ni riesgos estimulantes, no hay nada. ¿Por qué? Porque está uno anclado en el pasado, y ese pasado lo que hace es amargar y herir el corazón cada día, ¿no? Por eso nosotros estamos llamados a no vengarnos en ese sentido cuando alguien nos ha hecho algo, ¿no? Porque es verdad que hay una respuesta instintiva. En ese sentido decía, sí, pues tú me haces esto, pues yo te lo hago, ¿no? Pero es una respuesta instintiva que al fondo es consciente, es inconsciente, que además cuando lo haces consciente ya aparece ahí una escalada constante, que lo que hace es que al final nuestra vida se convierta en dice él, qué bonito, en una danza de venganza que ya rompe incluso la libertad, ¿no? Solo el perdón puede romper
ese ciclo infernal de esa danza de venganza que él le llama, ¿no? Por ello hay que subrayar que la primordial importancia de la actitud del perdón es quitar ese espíritu vengativo, ¿no? Para que el conflicto no alcance cuestiones ya, proporciones incontrolables, lo que al final uno ya no pueda no solo ni avanzar, sino vivir y está constantemente retrocediendo, como hemos dicho, ¿no? En ese sentido, este es el primer paso, es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero este sería el primer paso, el no vengarte sería el primer paso, no quiere decir que no te vengas es que has perdonado o que el corazón ya lo ha sanado, ni mucho menos, a lo mejor uno no se venga de alguien, pero el corazón está ahí, entonces como primer paso es como refrenar ese instinto que lo que hace es que nosotros no reaccionemos instintivamente a una cosa que se nos ha hecho, ¿no? Es importante, es importante también, como decíamos, es importante que nosotros tampoco vayamos buscando una venganza como oculta, ¿no? Porque a veces también que estamos ejerciendo venganzas sutiles, ¿no? Que parece que no estamos haciendo una venganza de cara a cara, ¿no? De frente, pero sí es verdad que podemos ir con una venganza. Esto pasa, por ejemplo, mucho en los matrimonios, cuando hay una circunstancia de infidelidad, una circunstancia de duda, una circunstancia de violencia, ¿no? Pues a lo mejor la otra persona dice, bueno, yo te perdono, pero por debajo hay una serie de cuestiones sutiles que se van dejando caer y al final es venganza de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a la otra persona se le pone en el candelero delante de los demás, está uno siempre con la cara compungida, no dicen las cosas, pero por detrás las está restregando un poco, ¿no? Al final es importante, es necesario reconocer esa herida, incluso cuando no se venga uno, pues que uno lo tiene aquí, que la cólera está aquí, pero que se puede modificar. Esa es la belleza de todo esto. Se puede modificar la mirada que tenemos sobre el otro, la mirada que tenemos sobre lo que nos ha pasado, la mirada que tenemos en nuestro corazón, hacia los demás, hacia el mundo, porque a veces se nos puede pasar que al final me enfado con todo y con todo, ¿no? Porque ese resentimiento y esa venganza encubierta se va metiendo ahí en todo, ¿no? Pues este curso sería un poco para ayudar a modificar esa mirada, ¿no? Esa mirada. En ese sentido también, para eso necesito que alguien pues me quiera como soy, en esa ternura, ¿no? En esa ternura, de recibir esa ternura en el corazón, que hace que yo pueda también salir de ahí y salir pues de los sufrimientos que me ha causado lo que me ha sucedido, ¿no? Pero antes de seguir, sería bueno ver las cosas, falsas concepciones del perdón. El autor lo primero que dice es que una falsa concepción del perdón es olvidar, ¿no? Parece que perdonar es olvidar las cosas, y eso no es así. Él dice, es un error pensar que la prueba del perdón es el olvido, todo lo contrario, el perdón ayuda a la memoria a sanar. Con él, el recuerdo de la herida pierde virulencia. El suceso desgraciado está cada vez menos presente, menos obsesivo, porque se ha curado el pensamiento. Pero no olvido, no exige una amnesia en la que digo, bueno, pues ya está, ¿no? Si esto es como si no hubiera pasado, ¿vale? No, porque al final no es así. Otra segunda cosa que dice que no es perdón es negar la situación. O sea, hay veces que hay reacciones patológicas, bueno, hay reacciones patológicas, pero hay veces que no tienen que ser tan patológicas, en las que se dice, no, venga, no ha pasado nada, venga, no ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada. No, porque si no al final, si no se reconoce la ofensa, si no se reconoce el hecho, al final el sufrimiento queda ahí. Y eso no se cura, ¿no? Eso pasa a veces en personas
con una espiritualidad muy espiritualizante, ¿no? En el que dice, bueno, nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Sí ha pasado, ¿no? Porque si no, al final no se contrarrestan esas fuerzas negativas que me han quedado en mí, ¿no? Y esas consecuencias del pecado. Por eso es importante la aceptación de que la cosa ha sucedido. A veces incluso la aceptación es progresiva. Cuando hay algo muy gordo, al principio es que no te lo crees, lo tienes que ir aceptando progresivamente y pasas de la cólera también a la venganza, a la ansiedad, ¿no? La culpabilidad incluso, ¿no? O sea, todo eso hay que ir pasándolo, ¿no? Luego, tampoco es el perdón un acto de la voluntad. Venga, voy ahora mismo a ponerme la voluntad de que voy a perdonar. Venga, voy a hacerlo. No es así, porque eso puede calmar un poco la ansiedad, eso se puede hacer también para educar al niño. Bueno, pues ya está, perdona, ¿no? Pero no es, eso es un perdón mágico, ¿no? El perdón proviene de una experiencia, yo diría mística, pero a la vez de una experiencia de aprendizaje. O sea, se tiene que aprender de una manera progresiva al perdón, ¿no? Al principio es verdad que puede costar, pero con la ayuda de la gracia y también con un trabajo que nosotros hagamos, pues se puede ir progresivamente perdonándolo. Otra cosa que habla aquí el autor de que no es perdón es que no se puede obligar a perdonar a quien no lo quiere. O sea, el perdón o es libre o no existe, ¿no? Es verdad que a los niños chicos se les puede decir, venga, perdona a tu niño, a tu primo, venga, perdónalo, perdona. Bueno, ya está, eso son cosas pequeñas, pero cuando hay un gran acontecimiento y una gran dolor en esa familia o en alguna persona, como uno no quiera, no puede perdonar, ¿no? Y no puede obligarle a perdonar. Otra cosa es que uno, por ejemplo, le pide al Señor la gracia de desear perdonarlo. Dice, mira, es que yo no quiero perdonarlo, es que no quiero, pero llega un momento que le pido, Señor, te pido que yo desee perdonarlo. Y el Señor, por medio de la gracia, también hace eso. Pero si uno no quiere, uno no lo hace. También es verdad que nos podemos excusar en eso, ¿no? Porque a veces nos excusamos en que es que yo no puedo, ya, pero no has dejado la gracia entrar ni un poquito. No hemos podido, la gracia de Dios, o sea, para ti es un acto de justicia exigida, el ojo por ojo y diente por diente, entonces no has dejado a lo mínimo entrar en tu corazón, ¿no? Dice San Pablo, como el Señor os ha perdonado, haced también vosotros, perdonad unos a otros. O perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, en la misma fe, el Señor nos llama a estar abiertos, ¿no? A estar abiertos. Como decía por ahí alguien el otro día, por lo menos le pido al Señor desear, ¿no? Porque no lo deseo. Pero si uno no quiere y uno está encabezonado en eso, como no se abra un poco a la gracia, se queda como una herida que se encierra por fuera y por dentro se pudre, ¿no? Otra cosa dice, perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa, ¿no? El perdón en sí mismo no es sinónimo, por ejemplo, de reconciliación. Hay veces que uno perdona, pero no se puede reconciliar con la persona porque le hace mal, nada más que estar a su lado, por ejemplo, o porque no es bueno volver al mismo sitio, ¿no? Es un error pensar que una vez concedido el perdón, uno se puede relacionar como antes con la persona. A veces que sí, pero hay veces que no, ¿eh? Y todo eso habrá que ir discerniendo. Aparece aquí también que el perdonar no exige renunciar a nuestros derechos. O sea, Bernard Shaw decía que el perdón era el refugio de los truanes. Claro, es un truán que dice hago lo que me da la gana y ahora que me perdonen, ¿no? No es así, ¿no? Pero es verdad que hace falta perdonar, es verdad que uno renuncia al derecho de juzgar, y que es un derecho, ¿eh? En el sentido, vamos, digo que es un derecho en el sentido de ver que, oye, eso está mal, ¿no? Y objetivar la cosa. Pero también pues que se haga justicia, uno quiere que se haga justicia, pero el perdón no implica que no se haga justicia. Aunque no se haga justicia ahora, ¿no? El perdón responde, en primer lugar, a un acto de benevolencia gratuita,
pero también busca, no es... No que sea un justiciero de aquí que se haga justicia, sino que uno busca también que las cosas sean de verdad, ¿no? Que lo que digamos sea verdad y que todo sea verdad, ¿no? O sea, que haya una justicia, ¿no? Pero no se combate el perdón con la injusticia. O sea, no se trata de esa venganza expiatoria para poder descansar tú y que aparezca ahí una justicia, que tú lo veas hundido. No es así, sino que tú quieres y esperas una justicia, pero yo he perdonado a esa persona, ¿no? Dice también que perdonar al otro no significa disculparle, que esa es otra también, ¿eh? A veces pasa mucho con los padres, con los hijos y tal, ¿no? En el que no nos faltan pretextos para justificarlo. Bueno, es que es la herencia, es que es así, es que pobrecillo, es que lo habéis puesto nervioso, es que... Y entonces descargamos de responsabilidad de culpa a las personas y eso tampoco puede ser, ¿no? Porque es importante saber que las cosas muchas veces se hacen, o sea, porque uno tendrá que ver, oye, pues a lo mejor no se ha dado cuenta, a lo mejor, pero si se ha dado cuenta, se ha hecho de una manera libre y de una manera consciente, pues realmente se te ha hecho y no hace falta exculpar a la gente para eso, ¿no? O sea, objetivamente decir, esto ha pasado, no tiene justificación, pero yo lo perdono, pues eso vendrá después, ¿no? Dice aquí, perdonar tampoco es una demostración de la superioridad moral. Eso pasa mucho, ¿eh? Y más, yo también os digo que en los cristianos pasa, ¿no? Lo he perdonado, ¿no? Y algunos perdones humillan más que liberan, ¿no? Bajo la apariencia de una magnanimidad puede disimular un instinto de poder, ¿no? De ocultar la venganza, pero formarla deslumbrando como con mucho amor, mucho cariño, pero al fondo está aplastando al otro, ¿no? Por eso aparece una relación dominante-dominado. Eso es importante, ¿no? Porque al final yo ya, fíjate lo que ha hecho y cada vez que haga algo malo te lo voy a recordar, ¿no? Pero te voy a recordar por ti. O sea, al fondo es muy sutil esto, ¿no? Y al final pasa una cosa y es que todo se vuelve como el centro, somos nosotros, somos los que tenemos que perdonar, ¿no? Y yo soy el centro y tengo la magnanimidad y la grandeza de que te he perdonado, pero tú tienes que saberlo y cada vez que se te olvide lo vamos a recordar, ¿no? Él comenta que dice, lo leo, dice, el perdón no solo sirve para demostrar la superioridad moral, lo practican, dice que solo sirve para demostrar la superioridad moral, lo practican tres tipos de perdonadores profesionales. Tiene gracia, ¿no? En primer lugar, el compulsivo, que aporrea con su perdón con el menor pecadillo, ¿no? El segundo es el compulsivo, ahí constante, ¿no? El segundo es el husmeador de culpabilidad, que agrava la situación por el placer de mostrarse clemente, ¿no? Bueno, ya está, te está esperando media hora, pero bueno, yo te perdono. O sea, primero lo hace ver, ¿no? Y el tercero es la perpetua víctima, ¿no? Que cuenta con atraerse la simpatía y las alabanzas de todos. Eso, como yo siempre digo, es como casarse con el victimismo, ¿no? Es que todo el mundo me ha hecho daño, es que este me ha hecho daño, ¿no? Y se mezcla mucho con la susceptibilidad, ¿no? Sin embargo, el verdadero perdón es un gesto de fuerza interior. Efectivamente hay como un poder en el perdón, pero no un poder que tú manifiestas, no un poder contra el otro, sino que es una fuerza interior tremenda, es un gesto de fuerza interior, una firmeza interior de reconocer y aceptar la propia vulnerabilidad de que soy así, de que tengo esa situación, pero que por otro lado se me concede por mi trabajo y sobre todo por la gracia del perdonar al otro. Y por último dice que perdonar no consiste en traspasarle la responsabilidad a Dios, ¿no? Cuando dice el perdón solo corresponde a Dios, ya está, pues Dios es el que tiene que juzgar y no sé cuándo, sí es verdad, pero ahí ha habido un dolor en tu corazón. Y efectivamente es verdad que Dios es el que, pero también nosotros tenemos el trabajo y la capacidad y la fuerza. Y si no la tenemos, Dios nos capacita para ello desde la gracia para poder asumir ese perdón de Dios también, ¿no? Necesitamos ese perdón a nivel humano y a nivel de fe, ¿no?
Bien, termina esta introducción diciendo el autor, ¿no?, que el perdón al fondo es una aventura humana y espiritual. O sea, por un lado, yo tengo un primer impulso de una venganza, de aquí no salgo, esto no puede quedar impune, ¿no?, a ir llevando, en vez de no ser una voluntad instantánea, sino ir llevando todas mis facultades y toda mi ser, todo mi persona a ese perdón hacia el otro, ¿no? Y eso necesita tiempo y necesita como esa suavidad y esa ternura de la gracia, ¿no? Y para eso necesito una peregrinación del corazón, eso es lo que le llama a él. Una peregrinación del corazón, que a mí me gusta mucho esta cuestión, porque al fondo necesitamos peregrinar hacia ese camino que es el perdón. Es un camino, es como un itinerario, ¿no? Entonces, él aquí aparecen con varios pasos primero, ¿no?, que luego ya lo iremos viendo desarrolladamente, ¿no? Dice, el perdón comienza con una decisión de no vengarse. Eso es lo primero, ¿no? De sanar y de decir, bueno, yo a lo mejor podría y tengo derecho, entre comillas, naturalmente, delante de la justicia humana, a vengarme, pero primero es una decisión. Me gusta mucho esto porque también la fe me parece una decisión. Aparte de que se conceda la gracia o no, tal, me parece que es una decisión también, ¿no? Yo decido que voy a creer, pues yo decido que no voy a vengarme. Y lo segundo requiere también una introspección, o sea, hacia adentro, ¿no? Dice, como una patada en un hormiguero, la ofensa provoca una confusión, provoca pánico. La apacible armonía se ve trastornada y aparecen las deficiencias personales, afloran, los ideales se rompen, afloran las mayores deficiencias que uno tiene, ¿no? La persona se siente impotente, humillada, ¿no? Aparecen viejas heridas mal curadas, se suman sus voces discordantes interiores, ¿no? Y entonces aparece la gran tentación, ¿no?, de refugiarse en mil cosas, ¿no? En el activismo, en ser víctima, en castigarse a uno mismo, en la depresión, en juzgar a los demás, en hundirse. O sea, puede haber 1.000 millones de subterfugios. Entonces, para liberarse de eso, hace falta examinarse dentro de uno y ver quién soy yo, ¿no? Y qué soy yo, qué es lo que me está pasando, qué sentimientos tengo, ¿no? Para eso necesita uno estar callado, ¿sabes? Porque a veces hablamos tanto, estamos en tanta tensión, en tantas cosas, en tanto correr, que al final necesita uno pararse y el silencio es malo. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de la New Age, de todas estas espiritualidades orientales que vienen ahora? Pues que yo no me callo en el silencio conmigo mismo, sino que en ese silencio me encuentro con otra persona, que es Dios, ¿no? Entonces, uno va tomando conciencia por la ayuda de la gracia de esa persona, por medio de la oración, de ir descubriendo mi propia pobreza, mis dificultades, el sentimiento que tengo. Y entonces aparece una mirada sobre mí que es también muy fundamental, ¿no? Pero ya digo, en esta introspección nosotros tenemos la suerte de que, dice San Agustín, te buscaba afuera y estaba y estabas tú dentro, ¿no? Pues como encontrarte con ese Dios que te va desentrañando también tu interioridad, ¿no? El perdón, al fondo, lo que hace es buscar una visión nueva de las relaciones humanas, ¿no? Con un futuro distinto, ¿no? Sabiendo que esa relación se ha roto, se ha truncado, ¿no? Y que yo necesito aprender a mirar de otra manera, ¿no? Para dejando de estar aferrado a la herida, ¿no? En todos los días lamiéndome la herida, pueda yo empezar a perder importancia en esa herida. Bueno, ahí está, muy bien, es verdad que está ahí, pero y a ir sanando poco a poco cuando uno quita ese dramatismo, ¿no? Que nosotros, porque toda acción mala sobre nosotros es dramática, pero si nosotros le metemos más drama, entonces peor todavía en todo eso, ¿no? Por eso el perdón apuesta por un valor, por el valor del ofensor, o sea, es indispensable
seguir creyendo que el otro que te ha hecho daño, pues tiene también una dignidad, ¿no? Que a lo mejor ha sido un sinvergüenza, o a lo mejor no lo ha hecho sin querer, o a lo mejor lo ha hecho queriendo, ¿no? Entonces nosotros hemos de descubrir que detrás del monstruo que nosotros pensamos que hay una persona y que es capaz de cambiar, capaz de evolucionar, que también tiene él sus, ¿cómo diría? Sus más, sus menos, sus dolores, sus sufrimientos. Claro, todo eso es un proceso, por eso este proceso es el que vamos a comenzar, ¿no? Porque sería como liberar al otro del juicio implacable al que le hemos llevado, ¿no? Un juicio implacable tremendo hacia el otro, ¿no? Ese gesto de confianza, de saber que existe un futuro para mí, pero que existe un futuro también para él. Y por último, ya para terminar esta pequeña introducción, ¿no? El perdón se refleja, y eso lo he ido viendo ya a lo largo de estos días, de esta tarde, el tema del reflejo de la misericordia de Dios. O sea, que la cuestión no es una cuestión exclusivamente humana, sino que nosotros cooperamos con Dios, pero Dios es el que hace que su gracia podamos perdonar y tengamos en plenitud esa perfección, ¿no? Que recordáis el Evangelio de Mateo, cuando dice ser perfecto, dice eso significa totalmente maduro, ser pleno, llegar a la plenitud, ser pleno, totalmente, ser pleno, como vuestro Padre que es celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, mirad qué bonito, ¿eh? O sea, su sol, la luz que tiene, que es Jesucristo, la ilumina sobre todo. Pues esa misericordia la adquiere uno, y entonces el perdón es hacer salir tu vida, tu ser, todo tu corazón sobre buenos y malos, ¿no? Y eso requiere unas fuerzas espirituales. Por eso se llama la pasividad activa. O sea, yo no puedo hacerlo yo todo, ni es un voluntarismo, pero tampoco el, bueno, ya Dios lo hará, sino que es una pasividad, yo espero que tú lo hagas, pero yo pongo los elementos para que tú lo puedas hacer, la oración, el encontrarme con los otros, el poder hablarlo, ¿no? El desprenderme de esas realidades que tengo dentro y poder soltarlas en los demás, ¿no? Por eso no es un sentimentalismo, no es que de pronto digo, venga, ya está yo sentimentalmente, no, sino que yo provoco que el Señor me ayude en todo esto para que yo pueda salir hacia adelante, ¿no? Por eso el amor de Dios es un amor creador, ¿no? Que crea en nosotros cosas distintas, ¿no? Cosas nuevas. Es un amor que es un instrumento de la creación continua, renovada, restaurada. Allí donde los hombres engendran muerte, la sangre de Cristo, el amor de Dios, la misericordia, ese perdón es el instrumento de una creación nueva, para que se pueda crear otra cosa nueva, otra cosa distinta. Pues bueno, esta es la primera parte de la introducción. Veremos otra segunda parte de la introducción y ya, nunca mejor dicho, introduciré también las etapas, las 12 etapas que vamos a ir llevando, ¿vale? Bueno, pues yo espero que estas cosas, más que os ayuden, porque hay cosas que yo las leo y digo, pues si son de perogrullo, pero es bueno darle vuelta a la cabeza porque es necesario formarse, es necesario, ¿cómo diría yo? Aprender, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Aprender las cosas, porque hay muchas veces que decimos, yo es que siempre peco de lo mismo, yo es que no salgo de aquí, que no... Sí, pero tú es como si el que dice, yo es que no sé arreglar lavadoras, yo no sé arreglar, pero vamos, tú te has puesto, porque es que si no se pone uno, pues nada, tú te has puesto a rezar de verdad, o es que cuando te sobra un tiempo lo haces, ¿no? Pues lo mismo, es que pero es que yo no puedo perdonar, bueno, pues tú te has puesto, tú has emprendido el viaje, pues yo te invito y yo te llamo a que emprendas este viaje, ¿no? Este viaje del Señor, que es un viaje que todos hemos de pasar antes o después, porque hay pequeñas ofensas que se van acumulando, pero también hay grandes ofensas, ¿no? Pues nada, yo espero que esto te ayude. Esta primera parte son 2 partes de introducción, que son pequeñitas, ¿no? Pero yo sé que cuando esto
vaya poco a poco desarrollándose en las 12 etapas, a mí por lo menos me ayuda mucho, ¿vale? Bueno, pues nos vemos la próxima semana, ¿vale? Cada semana vamos a ir sacando un pequeño curso de unos 30 minutos, o sea, un pequeño capítulo de unos 30 minutos en relación a este curso, ¿vale? Bueno, pues nada, un abrazo, hasta luego. Cada paso, en cada aliento, un universo se despierta lento. Somos historias, somos luz, buscando siempre un porqué, una luz. De la mente al corazón, un viaje sin explicación. Sentir, amar, crecer, volar, lo humano y divino en un solo lugar. Aquí la vida nos llama, aquí el alma se inflama, despertando la conciencia, encontrando nuestra esencia. Preguntas grandes, respuestas en el aire, lo que nos mueve, lo que nos hace sentir, más allá del ojo, más allá del mirar, un universo interno que vamos a explorar. De la mente al corazón, un viaje sin explicación. Sentir, amar, crecer, volar, lo humano y divino en un solo lugar. Aquí la vida nos llama, aquí el alma se inflama, despertando la conciencia, encontrando nuestra esencia. Preguntas grandes, respuestas en el aire, lo que nos mueve, lo que nos hace sentir, más allá del ojo, más allá del mirar, un universo interno que vamos a explorar. De la mente al corazón, un viaje sin explicación. Sentir, amar, crecer, volar, lo humano y divino en un solo lugar. Aquí la vida nos llama, aquí el alma se inflama, despertando la conciencia, encontrando nuestra esencia.